Saludos cordiales, señor docente. Soy Ricardo Revelo, alumno de Derecho del Paralelo 64. En esta ocasión, mi exposición va a ser sobre la tarifa del impuesto a la herencia, legados y donaciones. Para este ejercicio he tomado en el ejercicio fiscal del año 2023-2024 aquí en el Ecuador y formulé un caso práctico por herencia, uno por legado y uno por donación. Revisé el LRTI, que es la Ley de Regulación Tributaria Interna, a efecto que consideran gastos deducibles. En Ecuador, el Servicio de Renta Interna, SRI, es el ente encargado de la normativa de los lineamientos que establecen los ejercicios fiscales en el año 2023 y 2024, como anteriormente dije que se lo va a tomar. La tarifa del impuesto a la herencia, legados y donaciones está regulada por la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. En este tipo de impuestos se tiene en cuenta dos aspectos importantes: el valor de los bienes o derechos transmitidos y la relación entre el donante y causante, quien transmite los bienes y en el beneficiario. Existen tarifas específicas, las mismas que se calculan a partir de los valores establecidos en la tabla de la misma que se aplica según el valor de la herencia, donación que está percibiendo. El impuesto tiene tarifas progresivas, las mismas que varían según el grupo de parentesco y el valor de los bienes transmitidos. Existen tres grupos de parentescos, los mismos que se clasificarán en grupo número 1. ¿A qué se refiere el grupo número 1? El grupo número 1 se refiere a parientes directos, que son cónyuges, hijos, padres, abuelos y nietos. La tarifa del impuesto dispuesto a este grupo se aplica de manera progresiva, la misma que comienza en un porcentaje bajo y después llega a tener un porcentaje que va aumentando a medida de que aumenta el valor de la herencia o donación, alcanzando un tope máximo de 35% para grandes cantidades, ya sean de bienes o de dinero. Vamos a hablar sobre el grupo 2. El grupo 2, ¿a qué se refiere? Hermanos, sobrinos, tías y tíos. La tarifa dispuesta en este grupo es más alta que en comparación con el primer grupo, pero sigue siendo progresiva en función del valor transmitido. Y ahora vamos a hablar de lo que es el grupo número 3. Otros parientes no incluidos en los dos grupos anteriores y personas que no están relacionadas. La tarifa dispuesta en este grupo paga una tarifa más alta que los dos grupos anteriores que se pudo exponer, debido a que no existe un vínculo directo o cercano entre el beneficiario y el causante o donante. Por tal motivo, nosotros podemos decir que es importante consultar la legislación vigente en derecho tributario, la misma que se encuentra dispuesta en el sitio web del Servicio de Rentas Internas, SRI, ya que las leyes pueden ser modificadas o actualizadas por el gobierno. Solo de esta forma lograremos tener una información más precisa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en la página web del SRI siempre va a estar actualizada la ley que nosotros podemos ver para estos casos que mencioné anteriormente. En los siguientes casos prácticos se aplicarán los principios de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, LRTI, en el cálculo de impuesto en los casos que vamos a mencionar, que es por herencia, uno por legado y uno por donación, aquí en nuestro país, Ecuador. El primer caso, vamos a hablar sobre lo que es la herencia. Hemos realizado un caso práctico. Por tal motivo vamos a poner un ejemplo. El fallecimiento de la señora Lucila Guerrero, la misma que falleció el 8 de junio del 2023. Lucía Guerrero deja como heredero a su esposo, Patricio Obando, y a sus dos hijos, Andrés y Ángela Obando Guerrero. El total de los bienes de la señora Lucía Guerrero es de $200,000, incluido bienes, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y otros bienes personales. Vamos a hablar sobre los gastos deducibles. Según la ley, se puede deducir ciertos gastos relacionados con la herencia, como las deudas del causante, si las hubiera, los gastos funerarios y honorarios legales. Supongamos que los gastos funerarios fueran $8,000. $8,000 gasta en todo el funeral de la señora Lucila.
y los honorarios del abogado que gestiona la sucesión fueron de $2,000. Además, la fallecida podemos decir que tenía $5,000 en una entidad bancaria, como puede ser una cooperativa, un banco. Por tal motivo, ahora vamos a realizar lo que es un cálculo, ¿no? Como les dije anteriormente, el valor de la herencia es de $200,000. Los gastos deducibles son gastos funerarios, $8,000, más $2,000 que son los gastos legales, que es $2,000, tenemos $10,000. Y la deuda pendiente, que es de $5,000, aumentaríamos a $15,000. Para tener este valor neto de la herencia, realizamos los $200,000 menos los $15,000 que anteriormente les dijimos que iban a restar de los gastos que han realizado. Tenemos $185,000 como valor neto. Por tal motivo podemos decir que el impuesto a la renta, según la tarifa progresiva en el grupo 1, en el que se encuentra cónyuge e hijos, se considera que el valor de la herencia es de $185,000. Se aplica las tarifas establecidas por la ley para este monto. Por ejemplo, que en este caso sería la cantidad del 10% hacia los $185,000 que anteriormente ya teníamos como valor neto, después de todo, de restar todos los gastos que había suscitado por funeraria, por abogado y por la deuda que la señora Lucila tenía. Que lo estipulado en la ley y el porcentaje debe calcularse según la tabla progresiva vigente. ¿Cómo vamos a sacar el impuesto? De $185,000, el 10% nos daría un total de $18,500. Ese es el impuesto que deben pagar, en este caso, los herederos. Este impuesto se lo va a dividir entre el señor esposo y los dos hijos de la señora Lucila. Los $18,500, ese es el monto que los tres herederos deben pagar. Vamos al segundo caso. Vamos a hablar un caso sobre el legado. Caso práctico, igualmente, un ejemplo les vamos a poner sobre lo que es el legado. Y podemos decir, como ejemplo, el señor Luis Sarmiento, quien falleció el 20 de enero del 2023, deja en su testamento un legado de $50,000 para un amigo muy cercano. Podemos decir Juan Pozo. Luis Sarmiento no tenía herederos directos, por lo que el resto de su patrimonio se distribuyó entre varias organizaciones benéficas. ¿Cómo vamos a decir los gastos deducibles? En este caso, los gastos deducibles en el legado pueden ser similares a los de la herencia, es decir, gastos funerarios, honorarios legales. Supongamos que los gastos funerarios fueron un aproximado $6,000 y los honorarios legales para gestionar el testamento fueron de $1,500 para el abogado. Para realizar este cálculo, damos los $50,000 y restamos los gastos deducibles, que en este caso sería gastos funerarios, $6,000, gastos honorarios legales, que es $1,500, tendríamos un total de $7,500. Para tener el valor neto, restamos los $7,500 de los $50,000 y nos daría un total de $42,500. Esto puede decir que el impuesto del legado, la tarifa progresiva, en el caso de legados, también depende del parentesco y el valor del legado. Si Juan Pozo no es un familiar cercano, se aplicaría una tarifa más alta. En este caso, la tarifa es del 20%, aumentaría 10% más en este grupo, debido a que no existe un vínculo cercano entre el testador y el legatario. Impuesto de $42,500. Sacamos el 20%, tenemos un impuesto de $8,500. Ese es el impuesto que debe pagar Juan Pozo. Vamos a hablar sobre el caso número 3, que se refiere a la donación. Caso práctico igualmente, con un ejemplo. Vamos a decir que el señor Cadena decide donar a su hija Carolina Cadena una propiedad valorada en $120,000. La propiedad se encuentra libre de cargas, de deudas y no hay gastos adicionales relacionados con la donación, como puede ser honorarios notarios o de registro. Vamos a ver cómo se hacen los gastos deducibles. En este caso no habría gastos deducibles significativos, ya que no hay deudas, no hay gastos adicionales asociados a esta donación. Vamos a realizar un cálculo. Tenemos los $120,000, que es el valor de la donación.
Para poder sacar el valor neto también son $120,000, ya que no hay deducciones en este caso. Pero sí podemos decir que el impuesto sobre la donación de un padre a una hija que corresponde al grupo 1 se beneficiará de una tarifa progresiva más baja. Para este valor, la tarifa progresiva dispuesta por la ley en este año es del 5%. ¿Cómo haríamos? De los $120,000 sacaríamos el 5%, que sería un total de $6,000. Esos $6,000 es el impuesto que debería cancelar la hija, en este caso, Carolina Cadena. Por tal motivo, en esta explicación y en este ejercicio que se les está dando a conocer, podemos concluir que es importante que en cada caso hemos revisado tanto del grupo 1, que son los herederos, grupo 2, que son los legatarios o donatarios. Consulten a un especialista en derecho tributario para que se pueda aplicar las tarifas y deducciones correctas según la normativa vigente estipulada aquí en nuestro país, Ecuador. También podemos decir que es muy importante consultar a un especialista en derecho tributario sobre los detalles específicos. El mismo nos hará conocer sobre las tarifas, deducciones correctas según la normativa vigente, haciéndonos conocer los diferentes grupos y deducciones de gastos correspondientes. Como podemos decir, que la herencia se deduce de los gastos funerarios, honorarios legales y deudas causantes. Que el legado también se aplica deducciones similares a las de la herencia, pero el impuesto es calculado sobre el valor del legado recibido por el legatario. Y la donación, no hay deducción por deudas, pero se aplica la tarifa progresiva, correspondiente según el valor donado y el parentesco. También podemos decir en este ejemplo unas recomendaciones muy breves, que es tener una planificación anticipada, así como también la revisión periódica de las leyes fiscales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y reducir la carga tributaria de manera legal. En el caso de no tener claro conocimiento y dado la complejidad de las normas fiscales, siempre es recomendable contar con el apoyo de un abogado o contador especializado en impuestos para evitar problemas legales a futuro, especialmente si se trata de herencias o legados complejos. Esta ha sido mi exposición, espero que esté muy clara o que les haya ayudado sobre este tema. Muchas gracias.